Archivos Aether. Bienvenidos a Archivos Aether, espero que le estén pasando muy bien, les mando un abrazo gigante. Les voy a hablar en este nuevo episodio algo que me parece muy interesante y es un fenómeno que se da en los rituales, es decir, cuando se está en este trance ritual, ya recibiendo visiones en este trance, en este flujo que se crea, causado por la invocación, ¿no? Muchas de estas visiones se deben anotar, pero también luego interpretar de una forma correcta para saber ya cuál es el sentido trascendente de esto. Porque al fin y al cabo, cuando estamos trabajando un ritual y si recibimos una visión, tiene que ver también con la invocación, tiene que ver con el resultado muchas veces de la invocación, pero también el mensaje profundo para el alma, es decir, el mensaje trascendente para el alma que está detrás de ese ritual. Entonces hay una de estas visiones que me parece muy interesante y es el recibir instrumentos mágicos. Cuando estamos haciendo clases con los alumnos, muchas veces en ese momento, o sea, practicando el ritual en clases, en ese trance, en ese flujo, ¿no? En esa máxima concentración, me dicen, mira, he adquirido un espejo mágico, he adquirido una varita, una armadura. Entonces quiero que entiendan el contexto, ¿no? Dentro del ritual, cuando se está invocando, o sea, llegamos a la parte de la invocación, bueno, en ese momento se entra en un trance, en un flujo, vamos a llamar, porque trance también es una palabra que se presta también para muchas cosas, ¿no? Para interpretar muchas cosas. Flujo, vamos a hablar en flujo como un estado, ¿no? Donde estamos conectados en ese momento muy profundamente. En ese momento de recepción, en ese flujo, se obtienen visiones espirituales. Y estas visiones sirven también para comunicarnos. Es decir, podemos, de hecho, recibir información y también comunicarnos ya con las fuerzas espirituales que estamos invocando en ese momento. Y de hecho esto se llama scrying. Uno puede utilizar entonces la bola de cristal o el espejo mágico para entonces en el momento de la invocación mágica, en este flujo que alcanzamos en este estado, podemos entonces también utilizar este momento para establecer una comunicación, pero también proyección astral, porque en el fondo es proyección astral, y obtener visiones, como había dicho antes, que van a ser trascendentes para la persona. Y algo que me parece súper interesante, podemos viajar al plano de la fuerza que estamos invocando. Es decir, que si yo estoy invocando, por ejemplo, la fuerza de un elemento, ¿ya? O la fuerza de un signo, la fuerza de un planeta, por ejemplo, podemos viajar a ese plano espiritual. Y en ese plano vamos a obtener comunicación, pero también encuentros, ya que van a ser para nosotros fundamentales en la integración de la fuerza que se está invocando, ¿ya? O sea, tiene que ver también con una capacidad de integrar, ¿ya? En un aspecto de conciencia estoy hablando, de integrar esta energía que se está invocando. Y aquí, por ejemplo, hay algo interesante que me gustaría comentar, y es, por ejemplo, las personas que están practicando solas, que son autodidactas, que no tienen una formación, o por ejemplo, que han tomado clases, pero han tomado clases con gente que no la ha enseñado bien, entonces están en las mismas, ¿no? Bueno, ustedes también, de igual forma van a tener visiones en el ritual, pero tal vez no van a ser tan conscientes de eso o sencillamente no van a tener la capacidad de integrar de forma correcta esta información en el plano astral, ¿no? Porque en ese momento se reciben las visiones, las imágenes dentro de un espacio que es astral. Entonces requiere por lo tanto una experiencia, requiere el conocimiento de los símbolos, tener una experiencia en la práctica de la magia, ¿no? Tener una capacidad ojalá clarividente, es decir, una capacidad que permita tener una visión espiritual bien definida, por ejemplo. Y entonces son varias cosas que son como base para obtener una interpretación correcta. Ahora, por ejemplo, hay personas que son más sensitivas, que son clarividentes, de forma natural, es decir, tienen una cierta capacidad, ¿no? Que resalta. Y en ese sentido van a encontrar a lo mejor de forma intuitiva, van a encontrar la forma de hacer las cosas, ¿ya? Sin embargo, si no tienen una guía
con el paso del tiempo de hecho puede ser peligroso. Porque si un clarividente piensa que entonces es el rey de la clarividencia, porque hay ciertas capacidades que se le dan, bueno, por medio de de este mismo ego, ¿no? Que no le permite aprender más sobre la clarividencia, porque se queda pensando que es el rey de la clarividencia, ¿no? O de cualquier cosa, ¿no? Bueno, por medio de esa misma limitación, puede llegar un momento que en el ritual, ¿no? Se quiere esta persona obtener comunicación y es engañada la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que por no querer saber más y no expandirse y no entender, comprender más, bueno, llega un momento que alcanza un límite, esa ignorancia le lleva a un engaño y a un error que puede ser luego difícil de llevar, ¿no? Pero así en todo orden de cosas, es decir, cualquier persona que se sienta muy experta en algo y que entonces de alguna forma no tiene esa base para poder confirmar eso, porque no ha estudiado, está solamente viendo por ahí qué puede hacer, cómo llevar sus cosas, sus rituales, cómo llevar, ¿no?, las prácticas espirituales. Bueno, es peligroso realmente, porque esa misma limitación a lo mejor va a hacer que cometa errores, y esos errores luego pueden ser difíciles de llevar. Y entonces llegamos acá a un punto en común, que es, por ejemplo, las personas que están tomando clase y a lo mejor personas que ni siquiera saben lo que están haciendo, ¿cómo van a integrar, ¿no?, estas visiones de recibir instrumentos mágicos? Bueno, este es el otro aspecto, cómo utilizar estos instrumentos mágicos. Muchas veces hay personas que necesitan protección, hacen un ritual y les llega una espada. Bueno, evidentemente es un mensaje claro, ¿no? O sea, con la espada, que es un instrumento mágico, se puede proyectar energía, por ejemplo. Pero, como dije antes, hay que saber interpretar. Y por ejemplo, la oración es una espada de doble filo. Y la energía de la oración purifica, limpia. Los grandes místicos han utilizado la oración como una forma de batalla espiritual. Entonces, si una persona necesita protección y le llega una espada, está estudiando Cábala, está estudiando la Torá, bueno, evidentemente esa espada ya la puede utilizar para un ritual. Es decir, si le llega una espada, por ejemplo, es decir, de un color característico, etc., bueno, esa espada, luego en un ritual, por medio de esa espada, literal, o sea, por medio de esa espada puede proyectar energía. Es decir, la parte práctica. Pero ¿qué tal la parte de la interpretación, no? Es decir, por ejemplo, la oración. La oración como una espada, como un arma de batalla espiritual. Bueno, también hay que hacer eso, ¿no? Vamos a profundizar entonces en la oración y cómo utilizarla para la batalla espiritual. Entonces es un mensaje trascendente para la persona, ¿ya? Es muy importante esto porque, en el fondo, si no son capaces de integrar este mensaje para el alma, bueno, se van a quedar en un nivel que no les va a dejar llegar a Atzilut. Es decir, no van a integrar este mensaje en los 4 niveles, en los 4 mundos que tenemos en el árbol de la vida, ¿no? Fíjense qué interesante. Ahora, hablando de la espada, hay una forma de construir una imagen de espada por medio de las letras del tetragramatón, por ejemplo. Podríamos decir que esta espada, ¿no?, de la justicia, también tiene que ver con dominar las fuerzas naturales. Es decir, se vincula con el nombre de 4 letras. Tenemos la letra Yud, la letra Hei, la letra Vau y la letra Hei, y estas letras constituyen el tetragramatón, ¿cierto? Entonces este nombre se utiliza para controlar las fuerzas de la naturaleza, es decir, las fuerzas astrales, ¿ya? La espada como un símbolo de empoderamiento, pero también un símbolo entonces de la fuerza divina por sobre la materia. Ya recordemos también la imagen del arcángel Micael. Tenemos entonces esta imagen mágica a través de esto. Entonces se juntan varias cosas, ¿no? El nombre del tetragramatón, la idea mágica del control de las fuerzas de la naturaleza. Tenemos entonces el macrocosmos por sobre el microcosmos. Tenemos entonces la voluntad de la persona que aparece, ¿no?, llamada a emanar por medio de esta imagen mágica. Tenemos interpretaciones y, por supuesto, tenemos entonces
la práctica con el instrumento que se recibe. O sea, usted hace un ritual y reciben un instrumento y luego ese mismo instrumento lo usan para otro ritual. ¿Me entienden? Ok, muy bien. Entonces, para cerrar esto, voy a agregar una guinda del pastel. Y es que en las clases yo enseño rituales para que ustedes, por medio de un ritual específico, puedan obtener instrumentos mágicos. Es decir, empezamos esto con la idea de que se puede obtener información por medio de un flujo, ¿ya? Dentro de la invocación ritual. Y les hablé de cómo esto ocurre de forma espontánea. Pero ahora yo les estoy diciendo a ustedes que en las clases yo enseño un ritual que les permite, ¿ya? Con ese ritual específico, les permite recibir entonces un instrumento mágico. Pero también hay otro ritual entonces que también enseño para recibir cierto conocimiento. Por ejemplo, de cómo perfeccionar un ritual, de cómo mejorar una práctica ritual. Es decir, estamos estableciendo una comunicación, ¿ya? De forma controlada, empírica, donde ese conocimiento que bajamos lo utilizamos luego de forma práctica y tenemos resultados, y además resultados excelentes. Así que muy bien, seguimos en la próxima. Les mando un abrazo gigante, dejen su comentario, ya saben que cualquier consulta lo pueden hacer al WhatsApp de la escuela. Mucha paz para todos ustedes. Shalom. Chao. Archivos.